Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy día miércoles, como todos los miércoles, un gran programa de Evolution 360 Pro Softball. Aquí estoy con Ale Vilches, mi partner, compañera. Ella es psicóloga deportiva y también es la desarrolladora y profesora del softball en el Perú. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estamos? Bien, Mari, ¿cómo estás? Y bueno, para los que no conocen a Mari, que ya de hecho que nos conocen, a Ale Vilches y a Mari, Mari es directora ejecutiva de nuestra federación, igual que yo es mi jefa en el área de desarrollo y difusión del deporte, y bueno, es expresidente de la Federación de Softball, es seleccionada nacional también, así que nos une pues un montón de cosas, y de verdad, miércoles a miércoles, gracias a Evolution 360 Pro Softball, podemos darle a nuestra gente linda más conocimientos Sí. acerca de lo que estamos haciendo como federación, porque hoy día tenemos un tema súper interesante que se llama preparación para el inicio presencial para el inicio de los entrenamientos presenciales y las competencias a nivel internacional. Así que vamos a tener un invitado súper especial que nosotros queremos muchísimo, es un profesional súper A1, comprometido lindísimo y de verdad que nos ayuda un montón de, no solamente desde ahora, sino desde hace años, que se llama, bueno, es el doctor Adrián Méndez Guerra, el profe Adrián para nosotros con cariño, de verdad, le tenemos muchísimo cariño y ahora lo vamos a presentar. Es la segunda o tercera vez que ya entra con nosotros, así que bienvenido, profesor Adrián. ¿Cómo está? ¿Dónde está? Ya Hola, buenos días. Buenos días a Mari, buenos días a Ale. Muy feliz de estar nuevamente en su programa. Un programa que nos encanta a todos porque se encarga de difundir algo que es nuestra pasión, que es el desarrollo del softball. Yo muy contento y muy agradecido de la invitación que me han hecho a su programa. Sí, profe, de verdad, entonces nosotros queríamos ver y que nos responda algunas preguntas, ¿no? María, ¿tienes tú ya preparadita la primera pregunta para el profe? Sí, profe, hoy día iniciamos ya por fin el reinicio del, de los entrenamientos presenciales, ¿no? Algo que los chicos y las chicas estaban esperando desde ya hace un año y pico, ¿no? De esto. Cuéntenos un poquito, ¿no? Esta transición que se va a dar desde de entrenar en casa y luego entrenar en el campo y competencias. Sí, Mari, nosotros hoy es el día cero. Hoy ya vamos a reiniciar el entrenamiento en campo, algo que nos da tremenda alegría, tanto al staff técnico de la selección nacional como para las atletas. Hemos transitado por un largo proceso, un proceso que inició el 13 de marzo del año 2020, que fue la suspensión del entrenamiento presencial. Tenemos que decir que todo tiene un antecedente. Nosotros durante el año 2020 entrenamos 47 microciclos en casa, es decir, nosotros inmediatamente que se declaró el estado de emergencia nacional, la federación y el staff técnico establecieron un programa de actividades de inmediato, que fue distribución de material deportivo, todo lo que la federación tenía a disposición, se lo entregamos a las atletas y creamos en cada una de las casas de las atletas, en el garaje, en la cocina, un campo de entrenamiento. Debemos de agradecer en este momento a las familias de nuestras deportistas que nos permitieron entrar a su intimidad, entrar a espacios a veces un poco reducidos, y eso, debemos de reconocerlo. Nosotros establecimos un sistema de trabajo intentando mantener las mismas características de lo que hacíamos en campo. Yo tengo una amiga psicóloga que dice que en esta etapa de pandemia, que estamos en casa, que no podemos salir, tenemos que establecer un orden, una disciplina, que eso nos ayuda, a llevar este confinamiento que hemos tenido por tanto tiempo de una forma más coherente, cumplir con nuestras responsabilidades, y eso fue lo que hicimos. El staff, tuvimos varias reuniones técnicas, no había una experiencia previa, es decir, era algo nuevo para todos, y a partir del ensayo-error fuimos estableciendo un sistema de entrenamiento. Un sistema de entrenamiento llegó en fases del entrenamiento, entrenamos 8 horas con reuniones de trabajo los lunes para analizar el cumplimiento de la preparación, reunión o charla de nutrición los martes,
charla de entrenamiento deportivo, de reglamento y de técnica y de táctica los jueves y los viernes. Es decir, conformamos un ordenamiento de todos los contenidos que tienen que ver con la preparación del deportista. Eso lo aprovechamos increíblemente porque contradictoriamente a veces en campo el tiempo nos limitaba un poco porque invertíamos mucho tiempo en llegar al campo, a veces teníamos que salir con un poco de brevedad y ahora tenemos un espacio mayor en casa, que era una limitación, pero en tiempo, es decir, en volumen de trabajo nos permitió llegar a detalles de tanta exactitud que en campo en algunos momentos nos costaba un poco llegar. Entonces, eso fue el momento inicial de este proceso que hoy, afortunadamente, llega a su fin porque hoy ya vamos a campo. Para comentarle también algunas de las características de lo que hicimos en el 2019, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de entrenamiento, del 2020, lo evaluamos de forma continua. Afortunadamente, la federación, que siempre se preocupó por el uso de las tecnologías novedosas, nosotros ya desde hace varios años en la federación contamos con sensores de velocidad. Los sensores de velocidad son equipamiento, es tecnología de punta que hoy utilizan los países que son potencias en este deporte, Estados Unidos, Canadá, y el uso del sensor nos permitió evaluar la efectividad del programa de entrenamiento que estábamos desarrollando. Es decir, nosotros durante toda la preparación hicimos evaluaciones, que eso era un incentivo, era una motivación, y a los entrenadores que este entrenamiento en casa era nuevo, nos permitía saber cómo estaban asimilando las cargas de entrenamiento nuestras atletas. Es decir, qué efectividad tenía lo que estábamos haciendo en casa. Y afortunadamente, cuando terminamos todo el proceso con las 3 evaluaciones, hubo un incremento evaluado por el sensor, es decir, que es algo cuantitativamente y validado por la ciencia de la eficiencia y la efectividad de este sensor. Llevamos a la conclusión, o estas evaluaciones nos conllevaron a que el proceso fue extremadamente exitoso. Nosotros iniciamos con una media de velocidad del bate, es decir, que es uno de los indicadores más importantes que se le mide a un softbolista a nivel internacional. Iniciamos con una media de 68, 69 millas y terminamos en más de 82 millas como equipo. Podemos destacar atletas que llegaron a acelerar hasta 91 millas, 89 millas, 90 millas, que son valores en velocidad del bate muy, pero muy importantes. Para ilustrarlo y que tengan los que nos siguen un referente, una softbolista pro de Estados Unidos tiene como valor de mucha calidad 95 millas, 90 millas, y que una de nuestras atletas construida por los entrenadores de la Federación Deportiva Peruana de Softball, es decir, Puro Perú, llegaran a acelerar 90, 91 millas, para nosotros desde lo profesional fue, nos dio mucha alegría. Y desde lo individual de cada atleta también. Atletas con potencia de brazo de 69 millas, es decir, de lanzamiento por arriba, 69 millas, son indicadores muy, pero muy altos, incluso comparables con atletas de la misma edad del sexo masculino. Entonces, todo esto nos daba tranquilidad de que esta nueva forma de entrenar, este entrenamiento en casa, estaba surtiendo un efecto en la fisiología, en la neurofisiología de las atletas, por las mejoras cuantitativas que veíamos de una evaluación a otra. Los entrenadores, en los análisis que hacíamos, a veces nos reíamos y la duda era, ¿qué hacemos para la próxima evaluación para que los picos de crecimiento sigan? Pero bueno, afortunadamente, debemos de decir que fue un año muy importante, un año de mucho crecimiento, con todas las limitaciones y toda la tensión que llevaba a entrenar en casa, pero fue un año muy exitoso. La federación, con su capacidad organizativa, nos proporcionó una base de entrenamiento presencial, es decir, después de todos los controles epidemiológicos que se realizan, estuvimos concentrados en un hotel, del hotel al entrenamiento, una base de entrenamiento también que fue muy importante, porque era la forma de validar todo eso que habíamos hecho en casa en función de la realidad competitiva. Es decir, jugamos partidos de preparación. Los primeros días es muy complejo porque
de que es una transición muy difícil y muy compleja, sí lo es. Es decir, nosotros en este tiempo que llevamos en casa, los desplazamientos son muy cortos. El tema de las carreras, el tema de los apoyos, casi es cero, porque hay atletas de nosotros, que entrenan en espacios muy reducidos, en una habitación de 2 metros por 1. Entonces, todo lo que es desplazamiento en el entrenamiento, en casa, casi es imposible, ejemplo, realizarlo. Nosotros sí fundamentamos mucho la técnica de carrera, mucho trabajo de profilaxis, trabajo con el roller, trabajo de crioterapia, que son elementos que nos ayudan a atenuar, todo el impacto que produce el entrenamiento al desarrollarlo sobre superficies muy duras. Es decir, nuestro deporte, nuestras atletas están acostumbradas a jugar en tierra y desarrollar un proceso tan largo sobre superficies muy duras nos trae, ejemplo, consigo que la estructura, tanto la muscular como la ligamentosa de todas las extremidades, sobre todo inferiores, sufran mucho. Porque, tenemos que hacer saltos, tenemos que hacer movimientos de picheo y es sobre el piso, es sobre superficie muy dura. Y esto, ataca un poco todo el tema, tanto articular como ligamentoso. Entonces, entre todas las tareas que hicimos, de forma continua, tratamiento de crioterapia, es decir, el uso del hielo como uno de los componentes más importantes para la rehabilitación, y roller. El roller es un acondicionador de la fascia neuromuscular. El músculo está envuelto, vamos a decir coloquialmente, en una bolsa, y en la medida que trabajamos y el músculo crece, esa bolsa se comprime. Entonces nosotros mucho trabajo de recuperación para la fascia muscular, para que ese sistema fuera lo menos afectado posible. Es decir, son algunas de las experiencias que hemos tenido, y de que a partir de la aplicación de cargas y la evaluación tuvimos que ir continuamente reevaluando, analizando qué hacíamos, pero fue un proceso muy productivo para las atletas y muy productivo para los entrenadores. Es decir, esto nos llevó un proceso continuo de estudio, de analizar cada una de las acciones que íbamos a desarrollar dentro del staff, cómo orientar las cargas, cómo conformar un proceso que no llegara al aburrimiento, sino que fuera un proceso cambiante, novedoso. Entonces, esto conlleva a estudio. Uno de los elementos que más afecta al proceso de entrenamiento es la monotonía. Ya cuando un proceso, de entrenamiento es siempre lo mismo, el atleta lo rechaza. Y eso es en campo. Pero en casa es un proceso más agudo, porque tú en casa no tienes relación con tus compañeras, tú estás al aire libre, es en una habitación. Entonces, lo que te motiva, lo que te divierte, tiene que ser, las cargas de entrenamiento, el contenido de entrenamiento. Entonces, ¿cuál era nuestro reto? Todas las semanas llevar un entrenamiento diferente. Entonces, en el caso muy particular del área de preparación física, el gran reto fue llevar 47 semanas diferentes de entrenamiento. Y afortunadamente lo logramos. Entonces, siempre había algo nuevo que aprender, algo nuevo que explorar, y eso a las atletas le crea, un dinamismo hacia el aprendizaje y, las aleja de la monotonía, del aburrimiento, porque nuestras atletas están adaptadas a trabajo en equipo, a trabajo socioafectivo, a conversar, a establecer, vínculos afectivos, se abrazan, porque eso es nuestro juego. Nuestro juego es trabajo en equipo. Nuestro juego es, expresar todo lo que sentimos a partir de las relaciones interpersonales entre las atletas y de las atletas con el staff. Entonces, esta nueva realidad de estar sin ver entrenadores, sin ver a mis compañeras, que nuestro equipo lleva varios años juntos, es un equipo que ya se maneja como familia. Afortunadamente anoche en una reunión que tuvimos con las atletas hablábamos de eso. Nuestro equipo, no es un grupo de atletas, es un grupo de personas, que manejan intereses colectivos, que se preocupan una por la otra. Entonces esto fue una ruptura muy brusca. Pero bueno, esa es para resumirle lo que experimentamos en el año 2020, discúlpenme. Esa fue nuestra realidad. Pero afortunadamente, fue un año
repito, muy exitoso. Yo a veces conversaba con nuestra junta directiva y yo le decía que fue un año de crecimiento. De cuando muchos países decidieron ir a casa, nosotros estuvimos en casa, pero estuvimos creciendo, estuvimos mejorando. La ilusión, a ver, ese amor por el mundial era otro elemento que nos tenía siempre dispuesto a generar un más, un plus. A veces cuando estábamos ya saturados por alguna situación personal, las atletas, el staff, el mundial también era un momento que dinamizaba. La federación continuamente nos mantuvo informados de cuál era la situación. El tema de la pandemia también lo manejamos como un contenido interno hacia nosotros. El tema de los casos, de las medidas de prevención, es decir, nuestro softball no solamente es para batear, correr y lanzar. Nuestro softball, el softball que hace Perú, es para que nuestros atletas crezcan como seres humanos. Entonces, si estamos en medio de una pandemia, también nosotros nos preocupamos por ese tema. Es decir, generarles, uno, preocuparnos por su salud, por la de sus familiares, y segundo, darle todos los recursos para que se cuidaran. Entonces, a ver, reitero, el año 2020 fue un año muy importante para nosotros. El año 2021, en el cual nos estamos, iniciamos la preparación el día 11 de enero, fue nuestra primera sesión de entrenamiento. Ya en el 2021 hemos desarrollado 19 microciclos de entrenamiento, es decir, llevamos 19 semanas de entrenamiento. No se ha parado de entrenar un día. Los porcientos de asistencia de las atletas son muy buenos. A ver, porcentajes por encima del 85, por encima del 90. Nosotros tenemos más de 10 atletas que tienen 100% de cumplimiento. Es decir, que este año no han faltado ni a una sesión de entrenamiento. Es decir, eso, a ver, nos da una orientación del compromiso de las atletas y del estado, a ver, de relación, por ejemplo, mutua que existe entre los intereses del staff, de la federación y de las atletas, que es muy importante. Sí. Ya también en este 2021 hicimos la primera evaluación, es decir, lo mismo que hicimos en el 2020, iniciamos en el 2021 con el primer test diagnóstico, es decir, para ver cómo las atletas habían entrado en este nuevo año, porque nosotros desarrollamos la última sesión de entrenamiento en el 2020, el 29 de noviembre, en los campos de Villa María del Triunfo. Y tuvimos un mes de tránsito, es decir, un mes y 10 días de una etapa de tránsito que es correcta. Entre un macrociclo y otro, el atleta tiene que tener un periodo de tránsito, que es donde, a ver, hay un cambio de actividad desde lo psicológico, pero también desde lo neurofisiológico también. Es decir, que el atleta baje toda la acumulación de carga que está, por ejemplo, desarrollando. Y bueno, como le decía, llevamos este año 19 microciclos con muy buenos resultados. Nosotros estamos comparando los resultados del test diagnóstico que desarrollamos y son parecidos a los que aplicamos en la segunda evaluación del año pasado. Es decir, la disminución de los valores cuantitativos fueron muy pequeños. Eso nos indica que este año estamos con mayor posibilidad de incrementar todos los valores que obtuvimos el año anterior. Excelente, profe. Nos ha quitado como 5 preguntas de encima. Bien, gracias. Sí, entonces, no, a ver, sí, dígame. Mari. No, sí, estoy. Y hoy día inician un nuevo ciclo, ¿no? Porque ya es fuera de casa. Este día lo han estado esperando desde hace un año y pico, ¿no? Creo que más están emocionadas de volver a la cancha que la misma base de entrenamiento que tendrán próximamente en México, ¿no? De poder entrenar juntas es lo que más extrañan. Sí, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué se busca y qué proyectos hay con México? ¿Cuál es el objetivo de ir, aparte de topar? O sea, ¿qué es lo que se ha planteado el equipo? Porque es difícil ir solamente unos cuantos días después de tener una poca preparación en el campo, ¿no? Sí, Ale, es una pregunta muy interesante. A ver, vamos a dividir, te sugiero la pregunta en 2 momentos. Una, ¿cómo va a ser esa transición
el cargador. ¿Cómo va a ser esa transición de anoche que terminamos de entrenar a las 10 de la noche, después de una reunión, después del entrenamiento técnico, se hizo entrenamiento físico y después tuvimos una reunión de análisis? A ver, ¿cómo va a ser esa transición? Ya lo estamos analizando y, a ver, lo que vamos a hacer hoy ya lo construimos hace 2 semanas. Es decir, nada de ir a experimentar. Y ya tenemos la experiencia de lo que vivimos en Villa María. Es decir, que también, reitero, no hay antecedentes en la literatura, es decir, en el contenido epistémico. A ver, no hay referentes de que te diga después de una pandemia de estar entrenando 30 y no sé cuántos microciclos el año pasado, 19 este año, cómo iniciar la carga. Es decir, eso, a ver, en la literatura existe, pero es muy escaso. Entonces, pero ya nosotros ya tuvimos desde nuestra vivencia práctica ya esa experiencia del año pasado que lo hicimos en Chincha. Entonces ya la semana pasada ya iniciamos con el proceso de conformación de las cargas de entrenamiento y ya tenemos ya estructurado qué vamos a hacer. A ver, una de las primeras cosas, y es para Sohol y es para todos los entrenadores que tengan en proyección ya hacer una transición de la fase de entrenamiento en casa para entrenamiento presencial. A ver, hay contenidos del entrenamiento que hay que tener mucho cuidado en desarrollar. Es decir, trabajo de rapidez en las primeras semanas, cuando haces la transición del entrenamiento en casa al entrenamiento en campo, no se debe realizar. ¿Por qué? Porque el reclutamiento de unidades motoras que se producen cuando hago trabajo de rapidez es a una gran intensidad de movimiento. El sistema neuromuscular, después de estar tanto tiempo inactivo, no está, suficientemente preparado para realizar actividades de alto nivel de contracción neuromuscular. Trabajo de frenaje brusco, tampoco debo hacerlo. ¿Por qué? Porque ese sistema, tanto muscular como ligamentoso, necesita un proceso de adaptación a este tipo de carga. Trabajo en curva tampoco se debe hacer porque hay una sobrecarga de las estructuras musculares y ligamentosas hacia la articulación y puede traer también consigo algún tipo, por ejemplo, de lesión. Entonces, cuando conformamos las cargas que vamos a aplicar hoy, a ver, son cargas ligeras, son cargas, en el caso de nosotros, que vamos a afiliar rolling y fly sin desplazamientos laterales, es decir, vamos a hacer trabajo de frente, sin desplazamiento, trabajo a baja intensidad, en el caso de las carreras en primera, y hacer, a ver, mucha prioridad al tema de la estimulación y el trabajo oculomanual. A ver, nosotros hace mucho tiempo que no bateamos, hace mucho tiempo que no goleamos, y a ver, goleamos contra la pared, pero a ver, son manifestaciones del estímulo de juego totalmente diferentes. Entonces, mucha prioridad a estos contenidos. Es decir, un buen calentamiento. Nosotros con el staff técnico hoy estuvimos conversando el tema. Es decir, nosotros tenemos que hacer un calentamiento entre 15 y 20 minutos, trabajando toda la estructura metodológica del calentamiento. Es decir, una entrada en calor, trabajar ejercicios de flexiones, extensiones, torsiones y círculos, trabajar ejercicios de elongación muscular durante este momento del calentamiento. Nuestra selección siempre lo terminamos con roller, es decir, para que lo que le explicaba de la fascia muscular tenga una mayor disposición para el trabajo ya que se va a hacer de bateo. En los contenidos propios de la parte técnica, lo que le explicaba, es decir, bateo a corta distancia, a velocidades moderadas en esta primera semana por los entrenadores o por lanzadoras a corta distancia e ir incrementando paulatinamente la velocidad. ¿Por qué? Porque una de las condiciones neurofisiológicas que más tenemos afectadas son las percepciones. ¿Por qué? Porque es muy difícil entrenar. ¿Por qué? Porque tú no has bateado contra pitcher desde noviembre del 2020. Entonces, es un proceso que los entrenadores tenemos que estar conscientes qué sucede en la fisiología del atleta. Y en función de estas, a ver, como dije que teníamos muchas cosas
que habíamos potenciado, hay también componentes de la preparación que se han visto limitados, como este ejemplo que he explicado. La lanzadora, hace mucho tiempo que no trabajan con, por ejemplo, con receptores, entonces tenemos que generar un proceso de adaptación. Muchas lanzadoras, la distancia de entrenamiento, están entrenando en 4 o 5 metros. Entonces, ir paulatinamente llegando a la distancia oficial de juego. Es decir, son detalles que el staff de nuestra selección estamos analizando hace 2 semanas, para que este tránsito de entrenar desde anoche en casa a hoy en campo, sea lo menos traumático, y tener en cuenta eso, la neurofisiología, las limitaciones y los aspectos que se han potenciado. Nosotros estábamos conversando en el staff, en estos primeros días hay que aprovechar el máximo volumen de tiempo en acciones específicas. No podemos invertir tiempo en otros componentes. Y que es mi área, ¿no? Yo decía, cedo gran parte del componente de desarrollo de las capacidades físicas, es decir, entrenamiento de fuerza, de resistencia, para el trabajo técnico-táctico, porque es lo que más se nos ha afectado. Y como usted decía, Ale, y ejemplo José y Mari, nosotros dentro de unos días vamos a estar en una base de entrenamiento de mucha calidad. Es decir, vamos a tener el privilegio y la posibilidad de jugar con selecciones olímpicas, es decir, selecciones de la categoría absoluta que están clasificados para los Juegos Olímpicos, que nosotros tuvimos el privilegio también de ir al preolímpico de las Américas en la categoría absoluta en el 2019 en Vancouver y haber jugado contra esas selecciones. En esas selecciones hay muchas atletas que están en el top de las mejores atletas a nivel mundial de la categoría absoluta. Entonces, nosotros como staff y en nombre de las atletas, agradecemos inmensamente a la federación por estas gestiones y darnos la posibilidad de tener juegos de preparación, que es lo que hoy menos hemos hecho. Es decir, nosotros hemos bateado en casa, hay sesiones que tenemos nosotros hacemos en el año miles de swings, no vamos a caer en valores cuantitativos pero nosotros hacemos mucho swing, hacemos mucho trabajo para la corrección y la mejora de la técnica, pero el juego es la habilidad integradora. Es decir, jugar es una habilidad. Usted puede saber batear, usted puede saber fildear, usted puede saber lanzar, pero jugar es más que ello. Entonces, hay una teoría que se llama la teoría general del sistema de Lewin von Bertalanffy, que dice que el juego es más que la sumatoria de las partes. Entonces, nosotros hoy necesitamos juego. Entonces, por eso que en nombre de las atletas y en nombre del staff, agradecemos mucho esta posibilidad que nos han dado de ir a jugar partidos de este nivel. Entonces, lo que vamos a hacer en estos días, hasta el momento de la base, es eso. Una preparación directa para que las atletas lleguen a esta base de entrenamiento en las mejores condiciones y aptitudes posibles para desarrollar una base que intente suplir todo el déficit de juegos que hemos tenido durante estos 2 años. Nosotros, nuestro equipo durante el año 2019 cumplió un ciclo de partidos muy importante. Nosotros, después de ser campeones sudamericanos en Lima, en la categoría U15, partimos para Barranquilla. De Barranquilla fuimos para Ecuador, es decir, que nuestras atletas tuvieron los Juegos Panamericanos, que también nosotros tenemos atletas de las que están en este equipo también, es decir, que tuvimos una acumulación de juegos muy importante, que influyó mucho en el crecimiento del softball Perú, es decir, en la rama femenina. Entonces, hoy, ya ir a campo, con toda esta experiencia que ya tenemos, sabemos que, hoy tenemos la capacidad de hacer una transición mucho más eficiente, donde este cambio las atletas lo sientan lo menos posible, evitando cualquier lesión. Es decir, nosotros afortunadamente y por la aplicación de los contenidos que hacemos, nosotros durante estos últimos años que hemos trabajado con la federación, hemos tenido muy pocas lesiones. Tenemos lesiones por contusión, que es a veces una pelota que te pega en la mano o vas a fildear un rolling que te pegó en el rostro. Es decir, son procesos naturales del juego.
pero por aplicación de carga, afortunadamente hemos tenido muy pocas lesiones. Entonces, en esta etapa ahora que viene, uno es, generar ese gran trabajo de equipo, esas relaciones, socioafectivas, desde el cuidado. Es decir, nosotros le decíamos anoche a las chicas, mañana no podemos irnos a dar amor. Esa fue la palabra que utilizamos, porque nuestro equipo es así. Nuestras chicas son muy efusivas, se quieren muchísimo, entonces nos vamos a querer, pero desde lejos. Ya en el campo, que ya estamos más cerca, ya no es por la cámara, ya nos vamos a ver. Pero, es decir, tenemos que tomar todas las medidas para que este inicio presencial sea como lo que hicimos el año pasado en Villa María, que fue un rotundo éxito, cero contagio, una disciplina increíble de las atletas, de los familiares también, y Osama, hay una gran compresión, que nosotros en el hotel ni en el campo se recibía a ningún padre. Y fue un tema consensuado y un tema de que tanto los atletas como los padres estaban conscientes de la necesidad que teníamos de que fuera así. Entonces, ya con esta experiencia que ya tuvimos, esto nos da un mayor conocimiento para enfrentar esta nueva etapa que iniciamos hoy de una forma mucho más exitosa. Primero, con la prevención y el cuidado que debemos de tener. Y segundo, para que las cargas de entrenamiento sean mucho más eficientes y sean mucho más efectivas que lo que logramos el año pasado. Entonces, así resumiendo, en un comprimido, estas son las características del proceso de entrenamiento de nuestra selección mundialista. Yo no me canso de decirlo, nosotros tenemos el privilegio de haber ido a un campeonato panamericano. Les decía que con toda esta experiencia que hemos acumulado el año pasado como nos va a permitir que este regreso a campo sea más eficiente, que sea menos traumático, que favorezca el crecimiento del rendimiento competitivo. Y retomo la idea que en un momento, ejemplo, perdí, que yo hablaba de la selección mundialista, ¿no? Y yo le comentaba, ustedes lo saben, América es el área, desde el punto de vista competitivo y de rendimiento, más importante del mundo. Es decir, donde se concentra la mayor cantidad de equipos de nivel mundial en esta zona geográfica. Y de que Perú fuera a un campeonato panamericano con todas las potencias del área, Estados Unidos, Canadá, Dominicana, Puerto Rico, México, Venezuela, y que Perú fuera quinto lugar, fue una gran sorpresa para muchos y una confirmación del trabajo que estábamos realizando para otros. Entonces, sí, es decir, era algo que nosotros desde lo interno sí sabíamos que teníamos esa posibilidad. Éramos sedes del Mundial, pero eso nunca lo tuvimos en nuestras cabezas, de que nosotros íbamos a ir al Mundial por ser sede. No lo queríamos así. Quizás que suene un poco estruendoso, pero realmente el staff, somos sinceros, no lo queríamos así. Nosotros queríamos ir a un Mundial porque clasificamos. Y allí se demostró. Nosotros, después de las 4 grandes, superpotencias, no vamos a decir potencia, después de Estados Unidos, Canadá, México y Puerto Rico, que se nutren con muchas atletas que estudian y que entrenan y que se forman en Estados Unidos, el quinto lugar fue ejemplo Perú. Entonces, todo esto, nos evidencia el trabajo de desarrollo que ha hecho la federación desde el año 2013. Es decir, un equipo no se conforma en un día. Tú puedes conformar un equipo en corto espacio de tiempo, un equipo de categoría absoluta, donde ya las atletas están, por ejemplo, formadas. Tú las convocas, pero un equipo de categorías menores expresa un trabajo de continuidad, un trabajo de formación, de proceso. Entonces, afortunadamente, estamos recogiendo hoy, la federación está recogiendo algo que se empezó a cosechar, yo digo por el 2014, todo inició en el Campeonato Sudamericano de Chincha, pero antes de Chincha ya había también un trabajo. Entonces, hoy es eso. Estamos recogiendo lo que la federación, con su gestión, ha desarrollado durante estos años. Entonces, tanto el staff como las atletas, el gran compromiso que tenemos con la federación de continuar creciendo,
de no quitarnos de nuestro sueño un pensamiento olímpico. Nosotros hablamos que estamos en condiciones de crear una ruta pensando en una clasificación olímpica de a futuro. Puede ser en 4, puede ser en 8, incluso puede ser en 12 años, porque nosotros hoy tenemos atletas con 15, 16, 17, y hoy vemos que un atleta aproximadamente a los 30 años que está en su esplendor y en su máxima madurez deportiva. Entonces, trabajar en Softball Perú, es un gran compromiso, es un gran reto, porque, ya se exige por un resultado, y eso es importante. Ya no se va a los eventos a asistir, se va a los eventos a competir. Entonces, eso es bueno. Y los staff, porque, yo hablo en caso del femenino, porque vamos a regresar hoy, pero todos los staff también tienen esta ruta de trabajo. Nos reunimos sistemáticamente. Nuestra junta directiva todos los meses tenemos una reunión de trabajo donde tenemos que explicar el cumplimiento de los objetivos, las principales deficiencias, qué está afectando la preparación. Eso te indica que también desde lo administrativo y desde lo técnico hay una ocupación, no es preocupación, es una ocupación de la junta directiva por el crecimiento del deporte. Y bueno, ya hoy vamos a dar el paso al campo. El softball se hace en campo. Tenemos que estar conscientes que aparte de todo lo que hemos crecido y todo lo que hemos logrado, desde lo interno sí hemos tenido afectaciones, las cuales trataremos de suplir en estos días que nos quedan, y ya todo el tiempo que nos queda hasta llegar al Mundial. El Mundial es un gran reto. Vamos a estar en casa, pero al Mundial no vamos a ir tampoco a participar. Al Mundial vamos a ir a competir. Vamos a ir a competir. Nuestra head coach, Katia, nuestra coach de picheo, Mayber, nuestro coach asistente, Daniel, nuestro coach asistente, Diego Riquelme. Siempre que conversamos, el pensamiento es ese. Es ir a competir, es ir pensando en pasar a una segunda ronda, pasar a la super ronda. Esos son los retos. Que son grandes, sí lo son, pero la única forma de continuar creciendo es tener metas exigentes. Si la meta es cómoda, es fácil, no te exige. Entonces, desde lo científico, desde lo metodológico, desde el tema laboriosidad, que hay que trabajar todos los días. Los problemas no pueden, no pueden llevarme a yo disminuir mi concentración en el tema de entrenamiento, porque ser entrenador de una selección nacional es mucha responsabilidad. Exacto. Para algunos es un cartel, para otros es un gran reto y es una gran responsabilidad. Entonces, Ale, Mari, ¿alguna otra pregunta que quieran debatir, analizar? Yo estoy a la orden. Ya las respondió todas, profe. Sí, profe. Así como respondió las preguntas que no le hemos que venían en el camino, nos facilitó el trabajo. Check. Esto ya le íbamos a preguntar, también. Y además ya nos ganó el tiempo, Mari. Sí, profe, ya nos ganó el tiempo. Hablar con usted siempre queda corto. Sí. Sí. Ahora, profe. Hacía mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que no las veía a usted y a Ale. Entonces ahí se fusionó todo. Las preguntas, la motivación. Está. Sí. Ay, sí, profe, bueno, va a tener que venir más seguido al programa para seguir seguirla y seguir conversando con usted. El tiempo pasa volando y queda corto siempre esto. Lo que sí nos ha dejado este staff de la Sub-18 un reto grande también, ¿no? Así como ustedes han hecho crecer a las chicas en la parte deportiva, también en la parte muscular y en la parte física y todo, ¿no? Entonces el reto grande para la federación, el reto que tiene Vanessa y su junta directiva, pues es buscar sponsors para estas niñas, porque ya dejaron todas las tallas. Unas han cambiado una talla,
uniforme, ¿sí? Y otras han cambiado 2 tallas. Nosotros queríamos llevarlas a la base de entrenamiento con los uniformes del año pasado y ya no se puede. No se puede. Así que los sponsors aquí, la Federación Peruana de Softball y sus selecciones están esperando, pues, están esperando por uniformes nuevos, así que... Ay, bueno, Mari. Profe, Mari, gracias. para todos los que nos siguen, yo sigo mucho cómo se mueve la federación fuera de frontera. Y hoy les aseguro que hoy Softball Perú es un producto muy visualizado internacionalmente. Sí. Hay muchos seguidores del trabajo y de las selecciones de Softball Perú. Organizar un mundial en Sudamérica es un gran lujo, pero también es una gran vitrina. Entonces, todo el que nos pueda ayudar, todos los sponsors, todos los amigos de softball, estamos con las manos abiertas, con la misma pasión que nosotros trabajamos para el softball, hay que ustedes también trabajen hacia nosotros y hacemos ahí una buena empresa. Una buena empresa, excelente, profe, muchísimas gracias. Mari, tus palabras de despedida. Sí, ha sido un gran programa y espero pues que a continuación puedan ver lo que fue el primer día de entrenamiento en campo, ¿no? Así es que gracias, profe, muchísimas gracias, siempre es un honor, un placer conversar con usted y a todos nuestros seguidores, pues muchas gracias por estar ahí y nos estaríamos viendo pues el próximo miércoles. Sí, de todas maneras, si quieren seguir y repetir este programa tan espectacular que tuvimos con el profesor, el doctor en ciencias Adrián Méndez Guerra, no solamente es preparador físico de nuestra federación, sino también metodólogo, un profesional que de verdad no solamente personal, sino profesionalmente nos da mucho y nos exige mucho también, así que por eso nosotros también tenemos ese soporte con nuestros entrenadores para poder seguir avanzando profesionalmente y organizadamente. Así que de verdad, muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias, Mari. Si quieren ver los programas de Evolution 360 Pro Softball o cualquiera de los deportes, también lo pueden repetir en sus canales de Facebook, de YouTube o de Instagram. Así que nada, gracias a la Inmobiliaria Brasil, que siempre vemos y nunca les decimos nada. Muchísimas gracias a Oscar Hamada, a todos los directivos de Evolution 360, a Leandro y a todo el staff que nos ayuda siempre en la parte logística y del programa. De verdad, muchísimas gracias por todo. Así que ya nos estamos viendo el otro miércoles con otro tema súper especial con la Federación Deportiva Nacional Peruana de Softball. Un besote. Cuídense. Chao. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias. Chao, chao. Bien, gracias a ustedes. Gracias a Evolution.